Dios le bendiga, amados todos, en esta preciosa tarde. Damos gracias a Dios por estar en su casa, por permitir que el Señor nos haya traído en esta hora a escuchar la bendita palabra del Señor. Hoy tenemos un tema muy importante. El tema de hoy es: vivamos junto a nuestros hijos la mejor etapa, su adolescencia. Así que yo le invito en esta hora a orar juntos y permitir que el Espíritu Santo nos enseñe, nos guíe y nos lleve a toda verdad. Oremos. Bendito Dios, buen Padre, te doy gracias por este día, gracias por tu amor, tu misericordia y tu bondad. Te pido que a través de esta enseñanza, Señor, mejores, Señor, nuestra calidad de vida, nos bendigas, nos enseñes, nos ministres, nos sirvas la palabra, esa palabra que cambia, que instruye, que fortalece, que da esperanza, que renueva, que nos hace crecer, mi Dios. Muchas gracias. Mi Dios, yo bendigo a mis amigos a través del YouTube, a través del Facebook, a través, Señor, de distintos medios como el Instagram. Que Dios bendiga, Señor amado, y que esta palabra caiga en tierra fértil, en una tierra que cumpla todos los requisitos, Señor, para que esta tierra fértil pueda germinar, Señor, o pueda coincidir con la semilla y dar un fruto, mi Dios, y dar frutos al 100 por 1. Te agradecemos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, tome asiento. El tema de hoy es: vivamos junto a nuestros hijos la mejor etapa, su adolescencia. Y la adolescencia, ¿qué es la adolescencia? La adolescencia es una etapa en la vida del ser humano. Esto no es que solo a algunos les da, esta etapa no es que solamente un grupo de personas, un grupo de sociedades, de países, sino que la adolescencia es algo que, por la cual todo ser humano y que ha llegado a su adultez tiene que pasar esta etapa de la adolescencia. Ahora queremos dejar en claro también que la adolescencia determina también el término, la culminación de esa etapa tan maravillosa también como es la niñez. La niñez que comienza desde el primer día que nace hasta aproximadamente los 10 a 12 años de edad. Esta etapa termina, la adolescencia termina con la etapa de la niñez. Y según los psicólogos, según los científicos, esta etapa comienza desde los 10, 12 años y en ocasiones termina a los 18, 19 años, pero hay un promedio de 5, de 6 años que esta etapa de la adolescencia dura en la vida de los seres humanos. En este periodo de la adolescencia pues ocurren los cambios más difíciles que el ser humano pueda asimilar en su vida, porque digo difíciles no porque los cambios que ocurren en la niñez no sean difíciles, sino que se agrava en la adolescencia estos cambios hormonales, estos cambios sexuales, estos cambios físicos, se agravan por el corto tiempo en que ocurren. Entonces, el adolescente, el ex niño que comienza ahora a ser un joven, sufre esa presión de la nueva etapa de su vida, de la adolescencia. Y por solo mencionar unos rasgos generales de la etapa de la adolescencia, podemos decir que en la adolescencia es cuando comienza a cambiar la voz, cuando los jovencitos comienzan a producir espermatozoides, cuando las señoritas, las niñas tienen su primera menstruación, cuando crecen los huesos, cuando cambia el sonido de nuestra voz, cuando los jóvenes adquieren músculos, las señoritas, las niñas comienzan a moldear su cuerpo, sus glándulas mamarias comienzan a desarrollarse, a crecer. Y esta etapa es así. Según la mayoría de los psicólogos, la adolescencia es una etapa crítica también, porque como decía, que la adolescencia es un periodo, es una etapa de 5 a 6 años promedios, en el cual comienza y termina.
pues se generan cambios importantísimos en la vida del ser humano, en la vida del ex niño, ¿no? Por esto es muy importante, queridos compañeros, queridos amigos que nos están escuchando, es muy importante que los padres nos preparemos para esta etapa tan difícil, que es justamente donde se afirman o donde se afirma en la mente de los jóvenes los patrones que ellos utilizarán cuando sean adultos. La etapa de la adolescencia es la terminación de la niñez y el comienzo de una nueva etapa donde comienza ya el niño a sentirse joven y donde comienza la pubertad, donde los cambios físicos, hormonales, psicológicos, sociales, gustos, comienzan a desarrollarse un poco más. También quiero a los padres también recordar lo siguiente, que esta etapa de la adolescencia no es una etapa lineal, ¿no? No es una etapa que va en una línea recta y que todos los días es lo mismo, todos los días es lo mismo, no. La etapa de la adolescencia en los ahora jóvenes y ex niños es una etapa, digamos que en forma de ola. ¿Por qué? Porque su comportamiento, su cuerpo, por ejemplo, ellos comienzan a crecer y crecen y luego no es que pierden su tamaño, sino que el crecimiento se detiene. Su carácter comienza a evolucionar, comienza a cambiar y en los casos de los hombres, de los jóvenes, de los niños, ex niños, la testosterona comienza y se eleva, ¿verdad? Y llega un momento que otra vez calma y otra vez vuelve a subir. El comportamiento, el carácter, el enojo de los jóvenes es también igual, comienza a subir, un día pueden estar bien y es importante que nosotros analicemos esto, porque los jóvenes muchas veces tienen un carácter muy voluble, ellos, ni siquiera ellos en una cierta etapa de la adolescencia podría decirse que ellos se comprenden. Y al no comprenderse se enojan por cualquier cosa y sube en forma de ola para graficar la idea de lo que estoy diciendo y después se detiene, no es algo lineal. Y es importante que los padres sepamos esto porque todos los días el carácter del niño, el carácter del joven, el carácter de la joven no va a ser igual. Entonces debemos entender eso porque si no comprendemos eso, no se va el niño, no se va el joven usted no va a comprender al joven. Y va a haber un momento que usted se desespere por esos cambios en forma de ola, hablando gráficamente, y no en forma lineal. Si supiéramos cómo va a comportarse el día de mañana, su hijo, su hija, sería entonces un carácter lineal, pero la adolescencia no es un carácter lineal, sino un carácter voluble, cambiante en los padres. Entonces, yo no me quiero demorar mucho y quiero compartir con ustedes 3 cosas que nos ayudan a pasar junto a nuestros hijos esta etapa de la adolescencia. 3 cosas que nos ayudan a pasar junto a nuestros hijos esta etapa de la adolescencia. Y primero, conozca, entienda, examine, forme y ayude a su hijo. Para yo poder estar junto a mi hijo que está pasando la adolescencia, junto a mi hija que está pasando la adolescencia, yo debo conocerlo a él, debo entenderlo a él, debo examinarlo, debo estudiarlo, debo formar a él y debo ayudarlo a él a pasar esta etapa de la adolescencia. Es muy importante que nosotros aprendamos a ayudar a nuestros hijos a pasar esta etapa, porque es ahí donde el carácter de nuestros hijos se va a formar y va a quedar grabado en su mente o en su alma, por decir una palabra teológica, una palabra bíblica. Ahí es donde se va a almacenar esa información para que cuando él termine de ser adulto, él pueda sacar de su almacén y en base a sus vivencias poder comportarse en la sociedad. Entonces, primer cosa que nos ayuda
a que nuestros hijos, o que nos ayuda a nosotros como padres a estar junto a nuestros hijos y pasar esta etapa de la adolescencia es, primero, conozca, entienda, examine, forme y ayude a su hijo. Y quiero citar las escrituras en el libro de los Proverbios, capítulo número 27, versículo número 23. Mientras usted busca, yo voy a decir algo muy sencillo, que todo ser humano, escúcheme, todo ser humano deberíamos entender. El papel principal de un pastor, yo no estoy hablando de religión, el papel principal de un pastor no solo es ordenar en la casa, no solo es dar un alimento, dar una vestimenta. El pastor, una de las funciones principales de un pastor es cuidar de sus ovejas. Y lo que yo siempre digo es que cada uno de nosotros, los padres, somos pastores de nuestros hijos. Entonces, yo como pastor debo cuidar, debo conocer, debo examinar, debo formar y debo ayudar a mi hijo a pasar esta etapa de la adolescencia. El trabajo pastoral no es solamente para practicarlo dentro de las cuatro paredes de la iglesia, sino también en cada hogar debe haber un pastor, en cada hogar debe haber una pastora y el pastor tiene que procurar en su hogar cuidar de sus hijos, cuidar de sus ovejas. Mire lo que dice la Biblia en Proverbios 27, 23. ¿Me puede confirmar si está ahí? Dice, sé diligente en conocer el estado de tus ovejas. ¿Quiere usted pasar la etapa de la adolescencia junto a sus hijos? Entonces, sé diligente en conocer el estado de tus ovejas. Conozca a sus ovejas. Entienda a sus ovejas. Sus ovejas son sus hijos. Examine sus ovejas, forme sus ovejas y ayude a sus ovejas. Esto no se trata de tener todos los días un plato de alimento en la mesa, que déjeme decirle una cosa, si usted no pone alimento en su mesa porque no tiene trabajo, porque ese día se enfermó, porque hubo paro nacional, porque hubo huelga, porque no le pagaron, porque se le perdió la tarjeta de débito del banco, porque se le perdió la tarjeta de crédito, porque se le perdió lo que sea y no hubo alimento, déjeme decirle que aún así habrá alimento en su casa. Entonces esto no se trata de ser padre, es solamente ser padre, sino ser padre es un pastor en la casa que cuida de sus ovejas. Examina, conoce, analiza, forma sus ovejas. Y por eso yo decía que no se trata solo de poner un alimento en la casa, sino de otros aspectos más. Usted tiene un hijo, usted tiene una hija adolescente, repito, y vuelvo al principio solo un poco para recordar que la adolescencia comienza en el promedio de los 10 hasta máximo los 19 años y se mantiene por 5 o 6 años en la vida del ser humano. Y en esa etapa usted y yo debemos pasar junto a nuestros hijos la etapa más importante de nuestra vida, de la vida de sus hijos. ¿Y por qué digo que es la etapa más importante en la vida de los padres? Porque es ahí donde usted le presenta a la sociedad un futuro adulto. Es la oportunidad que los padres tenemos. Es la oportunidad para ser pastores de nuestra casa. No solamente el pastorado es recibir un título, alquilar un local, conseguir un dinero que recibimos por herencia, un terreno, levantar 4 paredes, poner un techo, poner un letrero. La iglesia no le hace al pastor, sea pequeña, sea grande. El pastorado no es un título.
El pastorado es una función. Habrá en el mundo inmensidad de iglesias, iglesias enormes, con equipos sofisticados, pero si no se cumple la función pastoral, entonces hay algo que anda mal. Usted podrá tener 5 hijos varones, usted podrá tener 10 hijos varones, podrá tener 10 hijas mujeres. Si no estamos cumpliendo el mayor mandato de amor que Dios exigió para nuestros hijos, para la sociedad, algo anda mal. Usted quiere tener una vejez, digamos así, sin mucho problema. Pase junto a sus hijos la etapa de la adolescencia. Y el primer punto que estábamos viendo para poder pasar junto a nuestros hijos esta etapa de la adolescencia es, primero, conozca, entienda, examine, forme y ayude a su hijo. Y citamos las Sagradas Escrituras en Proverbios 27, 23, que dice: sé diligente en conocer el estado de tus ovejas. Si tú no tienes iglesia, si por algún motivo las 4 paredes se cerraron, no dejas de ser pastor porque se cerraron las 4 paredes. Dejas de ser pastor cuando dejas de pastorear, cuando dejas de conocer el estado de tus hijos, cuando dejas de conocer, cuando dejas de entender a tus hijos, cuando dejas de examinar a tus hijos, cuando dejas de formar a tus hijos y cuando dejas de ayudar a tus hijos. Porque el pastorado no es solo para las 4 paredes. El Señor Jesús se acerca a donde Pedro y le dice: Pedro, ¿me amas más que estos? Y Pedro le responde: sí, Señor, yo te amo. Y Jesús le responde: pastorea mis ovejas. Le vuelve a preguntar el Señor Jesús: Pedro, ¿tú me amas más que estos? Y Pedro le dice: sí, tú sabes que te amo. Apacienta mis corderos. Y le vuelve a preguntar por tercera vez a Pedro, el Señor Jesús, y le dice: Pedro, ¿tú me amas más que estos? Y Pedro se entristeció porque entendió el mensaje. Decimos que amamos a Dios, pero no se lo demostramos a través del cuidado de nuestros hijos. Y Pedro no estaba haciendo eso y se entristeció. Y Pedro le dijo: pero Señor, tú lo sabes todo. Y el Señor le repite por tercera vez: apacienta mis ovejas. ¿Y qué significa la palabra apacentar? No solamente cuidar y tenerlos en un corralcito y estar bien bonito y póngase, peínese bien y póngase una corbata y ande con la Biblia en mano para que la gente lo vea uniformado de cristiano. No, apacentar significa alimentar. Y cuando usted alimenta algo, le está dando la oportunidad de seguir viviendo. Padres que estamos aquí, la adolescencia es la etapa donde usted tiene que apacentar a sus hijos y darles la oportunidad de continuar viviendo. Porque si usted y yo no apacentamos a nuestros hijos, no les damos la oportunidad de ser unos profesionales como quisiéramos que sean. No les damos la oportunidad de ser personas destacadas como quisiéramos que sean. Una cosa es querer, otra cosa es hacer. Yo quiero que mi hijo sea esto, yo quiero que mi hijo sea lo otro, yo quiero que mi hijo sea lo otro. Pero yo tengo que conocerlo, examinarlo, entenderlo, formarlo y ayudarlo. Entonces, estamos viendo 3 cosas que nos ayudan a pasar junto a nuestros hijos la etapa de la adolescencia. A nuestros hijos debemos conocer cuáles son sus tolerancias. Debemos saber cuáles son sus gustos. Debemos saber cuáles son sus amigos. Debemos saber cuáles son sus preferencias. Debemos saber cuáles son sus adicciones. Y debemos ayudar a nuestros hijos. La etapa de la adolescencia es una de las etapas más bellas del ser humano porque usted complementa lo que le enseñó desde que era niño. Ahora yo quiero recordar algo también a nosotros, los padres, también.
Bíblicamente, el único que juzga es Dios. Nadie más sobre esta tierra puede juzgar, dar sentencia de algo. Ni a los extraños, ni a los amigos, ni a los padres, ni a los hijos. Yo quiero recordarle que nosotros los padres no somos jueces de nuestros hijos. Usted quiere pasar una adolescencia junto a sus hijos, no somos jueces de nuestros hijos. Usted quiere pasar una adolescencia junto, o la adolescencia de sus hijos, junto a usted y a su familia. No somos jueces de nuestros hijos, no somos amigos de nuestros hijos, no somos tutores de nuestros hijos, no somos compañeros de nuestros hijos, no somos vecinos de nuestros hijos, no somos conocidos de nuestros hijos. Nosotros somos padres de nuestros hijos. Y usted que está ahí en casa me entiende perfectamente. No somos jueces de nuestros hijos. No tenemos por qué dar una palabra de sentencia. ¿Cómo? Eres un vago. ¿Cómo? Eres un inútil. ¿Cómo? Eres un fracasado. Usted quiere pasar, escúcheme, usted quiere pasar la mejor etapa de su hijo, que es la adolescencia, junto a usted y su familia. No sea juez de sus hijos. No los sentencie. Conózcalos, examínelos, ayúdelos. Los adolescentes o el adolescente, recuerde también que el adolescente es eso, un adolescente, es un joven, no es un adulto. ¿Sabe lo que significa la palabra adulto? Lo puede buscar en el diccionario. La palabra adulto significa que ya creció. Eso significa la palabra adulto. Su hijo, si tiene entre 12 y máximo 19 años, posiblemente ya comenzó la adolescencia, él no es un adulto. Una vez una persona me dijo, yo le dije así, yo quiero hablar este asunto, después que había una pareja que estaba discutiendo, y yo le dije, yo quiero hablar unas palabras, pero después que les pase el coraje a ustedes, yo quiero hablar con ustedes como adultos. Y me dijo, no, yo ya no quiero hablar nada porque mi hijo no va a cambiar, la mujer no va a cambiar. Y yo le dije, no, usted se equivoca. El adulto es usted. No se deje llevar por la apariencia. No importa que su hijo tenga 1,80 m, no importa que su hijo pese 200 libras de músculo, no importa que tenga una voz que no necesita micrófono, no importa que calce 45, no importa que use la talla extra large. Mientras esté en la etapa de la adolescencia, no es adulto, porque adulto significa que ya creció. Nosotros somos los adultos. Usted quiere pasar una adolescencia junto a sus hijos, la etapa de la adolescencia junto a sus hijos. Entonces, no olvide que usted es el adulto. Mire lo que dice 1 Samuel capítulo 16, versículo 7. 1 Samuel capítulo 16, versículo 7. ¿Qué dice la palabra? Dios le dice esto a el profeta Samuel, porque Samuel estaba encargado de ungir al que iba a ser el rey de Israel. Y el anterior rey, Saúl, dice la Biblia que era de buen parecer. Dice la Biblia que Samuel era alto, que Samuel era un hombre hermoso y guapo ante los ojos de Dios y de los seres humanos. Y el profeta Samuel, cuando Dios desechó a Saúl, el prototipo, el formato de hombre que Samuel estaba buscando era parecido al de Samuel. Y Dios, conociendo los ojos y la visión de Samuel,
Dios le dice a Samuel lo siguiente en 1 Samuel 16:7. No mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. ¿Qué cosa? Dios desecha esa apariencia de la estatura, esa apariencia de la belleza. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Y nosotros los padres, escúcheme padre, tenga paciencia, yo sé, yo también tengo 3 hijos, ya tengo una hija ya adulta, ya casada, y yo sé lo que es la etapa de la adolescencia. Tenga paciencia, por más que usted vea un hijo con un vozarrón, más grande que papá, más grande que mamá, más guapo que mamá, más guapo que papá, con muchos estudios mejor que usted, si todavía está en adolescencia, compréndalo, se está formando, hay cosas que pasan en su mente demasiado rápido. La adolescencia es una etapa de presión psicológica, física, hormonal, sexual en sus hijos. Déjelo, pero no deje de conocerlo, pero no deje de entenderlo, no deje de examinarlo, no deje de ayudarlo, no deje de formarlo. Hay que comprender, Dios no mira como mira el hombre. Nosotros queremos que a los 14, 15, 16 años, 17 años, el joven se comporte como un adulto. No lo es. Para el joven las relaciones personales no son herencia. No sé si me hice entender. Entra una visita a su casa y el joven simplemente no decidió saludar. Si la visita es prudente, si la visita son de esas personas que sí deberían entrar en su casa, porque no cualquiera puede entrar en su casa, no cualquiera debe entrar en su casa, entonces va a comprender, si esa visita son de las visitas que aman su casa, y yo no hablo de las paredes, sino de las personas, entonces van a decir, no, tranquilo, yo he entrado a muchas casas, a nosotros nos invitan a muchas casas en 28 años de servir a Dios, y cuando yo veo a un niño un poco molesto, un poco malcriado, que no saluda, yo le digo, no, tranquilo, no se preocupe, porque yo conozco la etapa de la adolescencia, las amistades para los hijos no son hereditarias. Sus amigos, padres, no son los amigos de sus hijos. No es herencia, ¿me hago entender? No es herencia. Ellos están adquiriendo personalidad. Ellos están recién intentando saber quiénes son en todas las áreas. Algunos están frustrados y ya mismo termino el colegio y todavía no sé qué escoger, no saben qué son, no saben para qué vinieron al mundo. Examínelo, fórmelo, ayúdelo, conózcalo. Nosotros somos los adultos, no son los niños o los que dejaron de ser niños. Recuerde que adulto significa que ya creció. Recuerde 1 Samuel 16:7. Dios no mira lo que el hombre mira. Dios mira lo que está dentro. Entonces no se deje sorprender usted. Dentro suyo, dentro del cuerpo de su hijo, dentro del grandulón de su hijo, dentro de la grandulona de su hija. Hablo de tamaño y con todo respeto. Hay un niño o hay un adulto niño que dejó de ser niño para comenzar a ser adulto. Ni él sabe lo que es la vida. Usted sí, yo sí. Nosotros somos los que debemos formar el espacio para que nuestros hijos vivan la mejor etapa de su vida, que es la adolescencia. Efesios 6, capítulo 4, literal A, dice lo siguiente. Y este mensaje va dirigido a los padres. No por eso quiera decir que los hijos no puedan asimilar algo acerca de esto. Efesios 6, 4, literal A, dice lo siguiente. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Si usted está en casa ahí, hay que ser sabio. A veces es bueno callar, a veces, no siempre, a veces. Usted conoce a su hijo, usted es pastor de su hijo, usted lo alimenta.
no solamente con el plato de comida, lo instruye, lo alimenta, alimenta su alma, su formación. Usted alimenta la educación de su hijo, usted alimenta los valores de su hijo. Usted es pastor de su casa, usted alimenta el área espiritual de sus hijos. Hay de aquellos padres que no alimentan el área espiritual de sus hijos. Es un gravísimo error. Usted le puede enseñar a sus hijos buenos modales, le puede enseñar a trabajar de chiquito, le puede comprar una buena ropa, lo puede poner en el mejor colegio de la ciudad, le puede comprar los mejores tenis a su hijo, le puede comprar el mejor reloj, le puede comprar la mejor computadora, el mejor celular, los mejores regalos, ponerle en la mejor escuela, comprarle los mejores juguetes, la mejor bicicleta, le puede dar moto a sus hijos, le puede dar carro a sus hijos, pero si no le enseñó el temor a Dios, habremos fracasado. Porque todo lo que le da sentido a las cosas materiales es Dios. Por eso usted ve millonarios, ¿por qué no digo rico? Rico es otra cosa. Millonarios suicidándose, que aparentemente tenían de todo, pero no tenían el todo, que es Dios. Entonces, el tema de hoy es, vivamos junto a nuestros hijos la mejor etapa de su vida, que es la adolescencia. Efesios capítulo número 6, versículo 4, literal B, dice lo siguiente: criadlos en disciplina y en amonestación del Señor. Nosotros es que debemos criarlos. Por eso la Biblia dice, por tanto, ¿me ayudan ahí? Por tanto, el niño dejará padre y madre. Así dice. No, así no dice. Dice, por tanto, el hombre dejará padre y madre. No dice, por tanto, el adolescente que todavía no es adulto, que se cree adulto, todavía no lo es. La Biblia dice, por tanto, el hombre. Y cuando dice hombre, no está hablando solo del sexo masculino, está hablando de carácter. Por tanto, la persona de carácter formado, por tanto, la persona de valores, por tanto, la persona de responsable, por tanto, la persona honesta, por tanto, la persona fiel, a eso se refiere la palabra hombre. Por tanto, el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Usted padre, yo padre, usted madre, es la encargada de formar y de criarlos con disciplina y amonestación del Señor. Entonces estamos viendo tres cosas que nos ayudan a pasar junto a nuestros hijos la etapa de la adolescencia. Y la primera es que conozca, entienda, examine, forme y ayude a nuestros hijos. La segunda es, la adolescencia es una etapa. Escúchame, padre, no te vayas porque esta palabra, este punto, le va a dar a usted fuerza, le va a dar a usted visión. Porque déjeme decirle una cosa, esto de aquí, por decir así, se llama lámpara, ¿no? Pero por decir así se llama foco. Y cuando un foco se prende en medio de la oscuridad, lo primero que usted hace es involuntariamente regresar la mirada al foco. De ahí nace la frase, no pierdas el foco, no pierdas la visión. Y cuando uno tiene problemas con los hijos en la etapa de la adolescencia, los padres pierden el foco, pierden la visión y no pueden ver quién es, quién es la persona con la cual están teniendo un conflicto, están teniendo un problema. Y se olvidan que son sus hijos. Por eso la mayoría de los padres en etapa de la adolescencia pierden el foco, porque no perdieron las fuerzas, porque los problemas le taparon la visión y no pudieron ver más allá. Y acontece lo que acontece en la mayoría de los hogares, lamentablemente, que los padres botan de la casa a sus hijos, porque a causa de los problemas no pudieron ver que ese es su hijo.
Entonces, la segunda, o el segundo consejo que quiero dar, la segunda sugerencia que quiero dar para poder pasar una etapa, la etapa de la adolescencia junto a nuestros hijos y no fuera, por eso se llama junto, por eso le pusimos el título junto a nuestros hijos, es esa mismo. Debemos saber que la etapa de una adolescencia es eso mismo, una etapa, es una etapa. Tienes problemas con tus hijos, en el caso de los adolescentes, es una etapa. Y como toda etapa, tiene principio y tiene fin. ¡Wow! Si usted, usted no. Si yo fuera a la cárcel y me dan una sentencia de 6 años, a los 50 años que tengo, saldría a los 56. Y quiero creer mejor, ¿no? Quiero creer que mi esposa me va a decir, que mis hijos me van a decir, no importa papi, sabemos de su inocencia, pero aquí estaremos. 6 años pasan rápido. La etapa de la adolescencia es lo mismo. Cuando usted tenga un problema con los adolescentes de su casa, repita en su alma y cobre fuerzas y diga, esto va a pasar. Hay hijos que en la adolescencia no les gusta bañarse y nosotros nos enojamos. Esto va a pasar. No les gusta ponerse desodorante. Esto va a pasar. No les gusta saludar en la mañana. Esto va a pasar. No les gusta arreglar el cuarto. Esto va a pasar. Solo es cuestión de tiempo. Diga conmigo también, yo también pasé esa etapa. Hay un dicho que dice que el toro no se acuerda cuando era ternero. Usted también pasó, lo que pasa es que todos tenemos la misma etapa, pero no todos evolucionamos de la misma manera. Hay adolescentes que son pasivos y son un poco menos complicados, pero los resultados son los mismos. Usted le dice, vaya, tienda la cama. Sí, papi, enseguida voy. Vaya, arregla, barra afuera que está sucio. Sí, papi, ya voy. Vaya, cómpreme tal cosa a la tienda. Sí, papi, ya voy. Vaya, bote la basura. Sí, papi, ya voy. Todo es sí, ya voy. Y usted, qué lindo, mi hijo. Está en la adolescencia, pero todo me obedece. Vaya, revise si está barrido. Vaya, revise si botó la basura. Vaya, revise si arregló el cuarto. Vaya, revise si se bañó. Vaya, revise si se puso desodorante. Es el mismo resultado. Y usted y yo nos desesperamos. Y hay padres que botan a sus hijos de la casa por ese problema. Esto va a pasar. Es la etapa de la adolescencia. Es como dice Eclesiastés capítulo número 3. Todo tiene su tiempo. Hasta la etapa de la adolescencia tiene su tiempo. Y como es una etapa, tiene principio y tiene fin. Esto va a pasar, es cuestión de tiempo. No desespere. Quiere pasar junto a sus hijos la etapa de la adolescencia. Esto va a pasar. Seamos conscientes, es una etapa. Después ellos maduran. Después comienzan ya a crecer, 20, 22 años. Y muchas veces los crías tan bien, querido padre, que muchas veces ellos ya vuelan solos. Ya se quieren casar, porque fueron bien formados. Es una etapa. Ellos están presionados. Por Dios, nunca botes a tus hijos de la casa. Y si lo hiciste, no hay niño que no pueda enseñar, ni viejo que no pueda aprender. Es una etapa, la adolescencia. Entonces, yo creo que deberíamos recobrar fuerzas, sabiendo que es una etapa. Solo eso ya nos ayuda bastante. Solo eso ya nos ayuda bastante. Vamos a abrir la Biblia en Eclesiastés capítulo número 11, versículo número 9. Eclesiastés capítulo número 11, versículo número 9.
en el Antiguo Testamento. Mire lo que dice la palabra, dirigido a los jóvenes. Alégrate, joven, en tu juventud. Alégrate. Y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Oiga, déjeme quedarme solo un ratito ahí, no sé si me equivoco. Si me equivoco, me puede corregir, no hay ningún problema. No hay viejo que no pueda aprender. Pero la palabra, ¿cómo vamos a entender la palabra adolescencia? Si ni siquiera, escúcheme, y esto es algo, no sé si sea un error gramatical en nuestra mente o un error de léxico de nuestra mente o de dialecto de nuestra mente, no lo sé. Pero ¿cómo vamos a entender la etapa de la adolescencia de nuestros hijos si muchas veces ni siquiera la sabemos pronunciar la palabra? Porque usted le pregunta a alguien, ¿en qué etapa de la vida está tu hijo? Si coincide, le va a decir, está en la etapa de la... Escúcheme bien, yo siempre trato de rasgar bien mis palabras para ser entendido. Ellos pueden responder así, mi hijo está en la etapa de la adolescencia. Y si usted no percibió el error gramatical que acabé de decir, entonces usted tampoco ha percibido que su hijo es un adolescente y no un adulto. Porque la palabra no es adolescencia. No, mi hijo está en la etapa de la adolescencia. Y esa no es la palabra. Léalo en la Biblia. Eclesiastés capítulo número 11, versículo 9. La palabra es adolescencia. Tenemos todo en nuestra mano. Ya no podemos seguir cometiendo los mismos errores con nuestros hijos. Ya no podemos, escúcheme algo, voy a hablar algo muy, muy sincero, muy de corazón, algo muy de Dios también, que Dios me ha hecho entender. No sé si usted ha escuchado esa palabra cuando alguien entra en una conversación donde no fue invitado y le dicen, ya vino ese de metido. Oye, qué feo que es un metido. Si no quiere compartir este pensamiento conmigo, le respeto. Pero déjeme decirle algo. Los que ya pasamos de 50 años estamos metidos en la vida de los adolescentes. No estoy hablando de los padres tienen que estar ahí. ¿Por qué digo esto? Porque ellos son los actuales. Nosotros ya nos estamos yendo. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? ¿Queremos los padres? No, es que yo fui carpintero y mi abuelo fue carpintero y mi bisabuelo fue carpintero y yo quiero que mi hijo sea carpintero y de una vez le ordeno para que mis nietos sean carpinteros. Estamos metidos y no comprendemos. No, es que mi hijo tiene que hablar como yo, porque él no puede estar con esas palabras que te amo fulazo y que todo very good. Y de una, ellos no pueden hablar así, porque en mi tiempo no habían eso. Estamos metidos, queriéndoles ordenar algo donde nosotros ya nos estamos yendo. La primera vez que yo escuché decir a mi hija María Daniela, te amo fulazo, yo me puse molesto, pero no le dije nada. Hasta el día de hoy yo no le he dicho nada. Pero después yo comprendí, ese es el idioma, va evolucionando. El respeto debe haber siempre, siempre. Ayer estuve en una reunión y alguien me dijo, pido a don Danielito que haga una oración por el señor que está en el hospital. Y yo dije, yo me llamo Leonardo, dije dentro de mí. Pero me trató con respeto, ¿por qué yo voy a quitarle esa ilusión de que me diga Daniel, si total es mi segundo nombre? Hay personas, hay jóvenes que dicen, ¿cómo está mi paz? Me dicen. Y antes no. En mi tiempo era, mi pastor, buenos días.
Una vez alguien le fue a ver y le dijo, refiriéndose a mi pastor Marcio, le dijo, otro pastor fue y le dijo, ¿se encuentra Marcio ahí adentro? Y la hermana que recibió a ese pastor dijo, ¿cómo va a creer que le diga Marcio? Tiene que decirle el pastor Marcio. Estamos metidos nosotros en la vida de ellos y queremos que ellos vivan nuestra vida de 50 años atrás. Padres, no exasperéis a vuestros hijos. No provoquéis a ir a vuestros hijos. Ahora, claro, no van a venir con una mala palabra, pero hay cosas que cambian en los hijos. Yo quisiera que mi hijo no use los zapatos que usa, pero es la moda. A él le gusta. Él no se va a poner mis zapatos de hace 30 años, de 40 años. Hay ciertos límites, pero estamos metidos en la vida de nuestros hijos. Déjelo crecer, conózcalo, examínelo, fórmelo, ayúdelo. Entonces, ¿cómo vamos a entender qué es la etapa de la adolescencia si ni siquiera la misma palabra la conocemos? No es adolescencia, es adolescencia. Y Eclesiastés 11:9 dice, alégrate joven en tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Pero escúchame, joven, a pesar de esa libertad que Dios les da, escúcheme, joven, a pesar de esa libertad que Dios les da, dice, pero sabe, en otras palabras, pero entiende que sobre todas estas cosas, o sea, sobre todas estas actitudes que tomes en la juventud, te juzgará Dios. Eclesiastés 11:9. Y el versículo número 10, que es el que me interesa, al igual que todos, dice lo siguiente: quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud, dice, son vanidad. La adolescencia es vanidad. Querido padre, querido joven, la adolescencia es vanidad. ¿Y qué es vanidad? Vanidad es el orgullo que tiene un joven por tener alto concepto de sí mismo. Los jóvenes tienen alto concepto de sí mismo. Ellos se creen que lo pueden todo. Yo hasta no hace muy pocos años, la última vez que estuve en la iglesia Peniel Sede, Igreja Peniel Sede, la iglesia Peniel Sede, en Barra do Piraí, yo recuerdo, que fue en el 2019, yo recuerdo que le dije al pastor, él me dijo, mire, necesito que esté 3 meses en una iglesia. Y yo le dije, donde usted me ubique, yo estoy ahí, porque yo soy capaz de hacer todo lo que se me ponga delante mío. No sé si en 3 años envejecí, porque ahora creo que ya no soy capaz de hacer todo lo que yo quiero, sino todo lo que Dios quiere. No sé si me hago entender, si está funcionando bien. Entonces, el ser humano puede hacer todo. Y puede tener un alto grado de orgullo, y puede tener un alto grado de vanidad, y puede tener un concepto alto de sí mismo. Pero ¿por qué los jóvenes tienen ese alto concepto de sí mismo? Porque tienen un afán excesivo de ser valorados por sus padres. Aquí quiero decirte una cosa, hay hijos que te dicen lo que piensan, pero no te dicen lo que sienten. No sé si me hice entender. Los adolescentes saben decir lo que sienten, pero no dicen, saben decir lo que piensan, pero no saben decir lo que sienten. Usted le dice a su adolescente, le dice, donde no vayas, cojo un palo y te saco la sangre mala que tienes en la cabeza. Y ellos le van a responder lo que piensan. Y le van a decir, si quiere pégueme pues, pégueme. Donde usted me saque sangre, donde usted me pegue, yo lo denuncio y va preso. Le están diciendo lo que piensan, pero no le dice lo que sienten. No le dices, padre, si tú me pegases,
yo me voy a sentir el joven más desdichado de la vida. Voy a pensar que no me quieres, voy a pensar que no me amas. Padre, yo voy a pensar que... Si usted le dice a su hijo, mira, tú vienes aquí pasada las 10 de la noche, yo te mato. Así hay padres que dicen, yo te mato. Y el joven va a decir lo que piensa. Máteme pues, máteme. Si total yo no tengo familia, pero no le va a decir lo que siente. Mi padre me quiere matar. Los hijos, los adolescentes le van a decir a usted lo que piensan de usted. Porque el superhéroe que era el papá, desde el 0 días que nació hasta casi cumplir los 12 años, el superhéroe que era el papá, el hombre grandote que era el papá, ya dejó de ser grandote porque muchas veces los hijos son más grandes que los padres. Ya deja de ser padre. Ahora las fallas del padre, los hijos lo ven. Ya comienza un espacio, a crearse un espacio analítico en sus mentes. Los hijos necesitan ser valorados por los padres. Y justamente en la etapa de la adolescencia. Por eso, el libro de Eclesiastés 3, 11, 9, 11, 10, en este caso, dice que la adolescencia es vanidad. ¿Y qué es vanidad? Es un orgullo de la persona o del joven por tener un concepto alto y elevado de sí mismo, con el único afán de ser valorado por sus propios padres. Yo quiero recordarle algo. Esa vanidad de su hijo, esa vanidad de su adolescente, ese orgullo de su adolescente, esa rebeldía de su adolescente, esa soberbia de su adolescente, va a pasar. En algún momento su adolescente le va a ofender como usted nunca fue ofendido. Porque escúcheme, si usted es primera vez que me ve, usted va a decir lo siguiente. Y yo vengo y lo ofendo en este momento. Usted va a decir, como dice mi suegra cuando está enojada, me importa. Pero si su hijo lo ofende, va a doler increíblemente. Así que controles. Va a pasar la adolescencia. Estamos viendo 3 cosas que nos ayudan a pasar junto a nuestros hijos la adolescencia. Y la primera es, conozca, entienda, examine, estudie, forme y ayude a su hijo. La segunda cosa que nos ayuda a pasar la adolescencia con nuestros hijos o junto a nuestros hijos es que la adolescencia es una etapa y como toda etapa tiene principio y tiene fin. Y el tercer y último punto es que los adolescentes dicen lo que piensan y no lo que sienten. Ya di un ejemplo de eso, pero ahora voy a dar un ejemplo bíblico. Génesis capítulo número 22, versículo número 7. Génesis 22, 7. Es muy importante que nosotros aprendamos a hablar. Yo escuché una persona, ¿no?, que yo sigo bastante y escucho sus conferencias. Me gustaría algún día estar en las conferencias personales y en vivos de él. Él habló acerca de este tema y también otro conferencista, Ricardo Castañón, también mexicano, que yo también escucho. Él hablaba del poder de la palabra. Y la palabra tiene, hablando no de la palabra de Dios, porque este conferencista es un neuropsicólogo con más de 40 años de profesión. No desvaloro la juventud, pero me gusta escuchar y asistir a conferencias que son de personas que han tenido una trayectoria lineal, ¿no?, estable. Sí, no es lo mismo escuchar a un pastor que
que abandonó el pastorado, que se tomó 5 o 10 años de vacaciones y que después de 10 años viene y ya es lo mismo, no es lo mismo. Si yo siempre digo con todo respeto, si alguien quiere darme un consejo o alguien le quiere dar un consejo a alguien, por favor tiene que ser ejemplo para esa persona, porque el predicador, no el pastor, todos los que predicamos, los que damos un mensaje, ya sea eclesiástico, ya sea religioso, ya sea social, un tema importante, tiene que ser ejemplo. ¿Cómo puede un adicto al alcohol hablar a otra persona y decirle deje el alcohol? No puede, me hice entender ahora. Entonces el poder de las palabras es impresionante en los padres. Dijo cierto escritor, dame los 5 primeros años de vida de un niño y yo haré de él un gran hombre. Porque hay un poder en las palabras que causan cambios físicos neuronales en el cerebro del ser humano. Hay cambios tan drásticos, buenos y malos en el cerebro, en las neuronas, que pueden determinar que su adolescente sea un vencedor o un fracasado. Mire, Génesis 22:7 dice lo siguiente. Entonces habló Isaac. Isaac era hijo de Abraham. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, heme aquí, mi hijo. Vamos de nuevo, Génesis 22:7. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y le dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Esta es la historia cuando Dios le pide a Abraham que sacrifique, que lo mate, que le corte, que le haga un corte en el cuello y que derrame su sangre en señal de sacrificio a Dios, a Jehová de los ejércitos. Y el hijo vio que estaba ahí la leña y todo, y le pregunta, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Recuerde, los adolescentes hablan lo que piensan, pero no dicen lo que sienten. Esa es la maestría que usted debe lograr para poder entender no lo que piensa su hijo, sino lo que siente su hijo. Yo recuerdo tanto, tenía unos 14 años. Estaba yo sentado en un filo así como esto, y aquí estaba un amigo. Y llega una persona con una noticia. Y yo me puse a llorar descontroladamente, sin parpadear, sin nada. Y mi padre se acercó por atrás. Y comenzó y le dijo al que estaba aquí, hola Eduardo, ¿cómo estás? Hola, ¿todo bien? Comenzó a conversar con él. Y yo lloré y él me miraba. Y él decía, ¿cómo es que está al lado del hijo? Y no ve que su hijo está llorando. No sabe por qué está llorando. No sabe lo que está sintiendo su hijo. No sabe qué noticia le vinieron a dar. Yo lloraba descontroladamente. Debe haber tenido unos 14 años máximo. A veces mi hijo hasta puede, yo no digo que se ha puesto, puede que se haya puesto molesto. Porque yo le digo, ¿qué te pasó? ¿Estás llorando? No, dice, estoy bien papi. Póngale atención, no a lo que dicen sus hijos, sino a lo que siente su hijo. Póngale atención. Yo no digo que mi padre lo hizo de mala fe, pero es un ejemplo real. Mi padre estaba ahí, yo llorando. Y él nunca, hasta el día de hoy que tengo 50, nunca se enteró ni que yo estaba llorando, ni por qué estaba llorando, ni lo que yo estaba sintiendo. En lugar de conversar con los amigos de nuestros hijos, converse con su hijo. Porque los amigos de sus hijos son más astutos que usted. Y si usted es más maestro, digo maestro por la palabra maestría que dije hace un momento, si se ha graduado en una maestría de conocer los sentimientos de su hijo, usted va a poder tener la fuente verdadera
de lo que está pasando en la vida y en los sentimientos de su hijo. Entonces, versículo 8 de Génesis 22 dice, y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac, su hijo. Yo creo que el hijo le tiene que haber preguntado muchas veces, padre, ¿y el cordero? Pero escuche, el hijo estaba manifestando lo que pensaba. Padre, ¿y el cordero? Si lo ató al hijo, el hijo se tiene que haber dado cuenta. Y lo puso en el altar sobre la leña. Y tal vez le preguntó por segunda, tercera, cuarta y quinta vez, padre, ¿y el cordero? Pero no le decía lo que sentía, no le decía, padre. El niño Isaac no le dijo a Abraham, padre, yo tengo miedo porque no veo el cordero. Estoy sintiendo. Los hijos dicen lo que piensan, no lo que sienten. Pero por dentro tiene que haber estado el joven tal vez diciendo, Señor, yo tengo miedo, siento miedo porque yo veo que mi padre me ató las cuerdas en las manos, me ató los pies, el estaca, el cuchillo, a faca, como se dice en Brasil, está afilada. Y yo creo que mi padre, mi propio padre me va a matar. Y dice la Biblia que en el versículo 10 de Génesis 22, que extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y le dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre él, muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco que temas a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu único hijo. Los hijos dicen lo que piensan, pero no dicen lo que sienten. Ahí necesitamos la maestría que viene del cielo para saber qué es lo que están sintiendo tus hijos. Ellos creen todo lo que nosotros le decimos. Si usted le dice a tu hijo, no te quiero, él le va a decir lo que piensa. No me quieras, pues, no importa. Pero no le va a decir lo que piensa. Le va a decir a sus amigos. A sus amigos le va a decir, estoy triste. ¿Por qué estás triste? Chelo, ¿por qué estás triste? Rosita, ¿por qué estás triste? Y al amigo le va a decir lo que siente. Es que mi padre, estoy triste, me siento triste, porque mi padre me dijo que no me quería. Porque mi padre me dijo que me muera. Porque mi madre me dijo, mejor te hubieras muerto en el vientre. Usted quiere pasar la adolescencia junto a sus hijos. Aprendamos que los adolescentes dicen lo que piensan y no lo que sienten. Ahora, algo simple, solo para terminar. Como padres, no debemos tratar de resolver todo en la vida de nuestros hijos. Hay cosas que ellos resolverán solos, como el mal carácter. Usted no le puede decir a una persona, yo te voy a formar un buen carácter, porque tienes un mal carácter. Usted no puede, es imposible. Nadie forma el carácter de nadie. Nadie. Es una etapa de la adolescencia. No trate de resolver la mala cara de sus hijos. Ya los hijos en adolescencia les da vergüenza en algunos casos andar con sus padres. Les da vergüenza tomarse de la mano con sus padres. Les da vergüenza darle un beso a sus padres. Les da vergüenza gritarles papito. Yo recuerdo tanto en el año 1994, un amigo, ex compañero de trabajo, no recuerdo el nombre exactamente, 1994, trabajaba en una empresa en Guayaquil y yo recuerdo que íbamos en la calle saliendo del trabajo y él alcanza a ver al papá. Y él pega un grito y le dice, papito, papito. Ya un hombre como de 28 años. Cuando los demás compañeros, yo he sido siempre respetuoso en esa área, primero porque me inculcaron mis padres buenos modales y segundo porque yo también le digo mamita a mi mamá y papito a mi papá.
Los demás compañeros le hicieron una mofa porque le dijo papito al papá. Y ese joven de 28 años, que no me acuerdo cómo se llama, sabía hacer dibujos en AutoCAD, sabía leer mapas y todo. Bueno, era en relación a la electricidad. Y este joven se inclinó y le dijo la bendición, papi. Wow, ya no hay esos jóvenes. No trate de resolver todos los problemas que usted tiene con sus hijos adolescentes en un solo día. Para terminar, no los puede resolver en un solo día, ni el mismo momento. No, de aquí nos vamos si no quedamos claros y arreglamos el problema. No puede, no puede. Son 5 años, casi 6 años luchando. Usted es el adulto, recuerde, usted ya creció. ¿Qué significa adulto? Que ya creció. Por eso, lamentablemente hay niños que dan a luz niños de 12, 13, 14 años, lamentablemente. Es el momento de ser padres. Es el momento de ser adolescentes. Yo quiero orar en esta hora juntamente contigo. Y no solamente por ti. Yo quiero orar por mi esposa, por los padres de esta iglesia. Quiero orar por mí también. Tengo 2 hijos que ya están en la adolescencia. Tengo una que ya creció, que eso significa adulta. Yo quiero orar porque este trabajo es tan bello. La mejor profesión que tenemos es ser padre. Y qué bueno que no haya, escúcheme, qué bueno que no haya una universidad de padres, que tal vez debería haber, no sería malo. No sería malo, pero si hubiera una universidad de padres, escúcheme. Levanta tus manos, todo lo que necesitas es que ahora descienda, si tú lo pediste, que Él descienda sobre ti. 6 años de Levanta tus manos y adóralo. y todo Él viene acabará. cuando le adoras. Lamentablemente terminamos de graduarnos cuando ya nos estamos yendo. Bendito Dios y buen Padre, te doy gracias, Señor, por este día. Señor, hemos visto muy generalmente y muy cortamente, Señor, 3 conceptos que nos ayudan a vivir juntos a nuestros hijos la etapa de la adolescencia. Esa etapa donde no solamente el cuerpo cambia, no solamente donde los gustos cambian, no solamente donde la mente cambia, no solamente donde empieza a crearse el primer amor, donde empiezan a crearse los deseos sexuales, donde comienzan a generarse cosas dentro del ser humano a tal velocidad, Señor, que presionan la vida de nuestros hijos. Padre, yo primeramente quiero que tú bendigas a cada adolescente, Padre, no solamente de mi patria, no solamente de Guayaquil, no solamente de Ambato, no solamente de Quito. Yo quiero en esta hora, Padre, pedirte que tú bendigas a esa juventud, que tú bendigas, Señor, a estos jóvenes, que no permitas que el enemigo arrebate, Señor, la vida de ningún joven. Padre, que cualquier raíz de amargura que ha caído, no solo en los jóvenes, sino en nuestros corazones, a causa de palabras necias de nuestros familiares, de nuestros progenitores, Señor, sea desarraigada esa palabra en el nombre de Jesús. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú cuides cada joven, cuides cada adolescente, cuides cada puber, Padre, cada joven que entró en la pubertad, mi Dios amado. No permitas que hombres despiadados, hombres impetuosos, hombres, Señor, maliciosos, toquen la vida de nuestros hijos, de los hijos de nuestros hijos, de nuestros familiares, Señor. Y a nosotros como padres, Señor, esta profesión tan linda que nos has dado de ser padres, que nunca terminaremos de estudiar, nunca terminaremos de comprender, que seamos nosotros aquellos que formemos, aquellos que ayudemos, aquellos que conozcamos, aquellos que tengamos, que examinemos, Señor, a nuestros adolescentes, Padre. Te pongo a cada padre, a cada madre, a cada tío que tome el papel de padre, a cada tía que tome el papel de madre, a cada hermano que tome el papel de padre, a cada hermana que tome el papel de padre. Te lo pongo en tus manos, oh Dios, en tus
nuestros nietos, nuestras generaciones, Padre. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días